El hombre que elige estar solo no provoca rechazo por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. No participa, no mendiga presencia, no necesita ser visto. La mayoría no soporta eso, no porque sea ofensivo, sino porque es un espejo sin piedad. Dicen que está solo porque no pudo encajar, pero la verdad es más incómoda. No encaja porque no necesita hacerlo. En un mundo construido sobre miradas ajenas, el que no las busca parece una amenaza. La soledad elegida no pide permiso, y eso rompe el contrato silencioso entre los hombres. Te valido si me necesitas. Jung observó que lo que más se rechaza no es lo extraño, sino lo no asimilable. El hombre solo no refleja la sombra colectiva, no actúa el guión, no confirma la normalidad del rebaño. Por eso incomoda. Su presencia silenciosa activa una pregunta que nadie quiere formular. ¿Y si todo este ruido es una huida? El rechazo no es moral, es defensivo. La masa no odia al solitario, teme lo que revela, porque él demuestra que la pertenencia no es inevitable, que la identidad no necesita aplauso, que la vida puede sostenerse sin testigos. Schopenhauer lo vio con frialdad. El hombre promedio necesita a otros para escapar de sí mismo. Conversaciones, rutinas, compromisos, ruido. El que está solo se queda frente a lo que los demás evitan. No se anestesia, no se diluye, y eso se interpreta como arrogancia, aunque no lo sea. El solitario no compite, no persuade, no explica, y por eso provoca hostilidad. La sociedad tolera al excéntrico productivo, al raro útil, pero no al hombre que se basta a sí mismo. Ese es imperdonable, porque no se le puede comprar con aprobación ni domesticar con miedo. Muchos dicen que la soledad es carencia, pero nadie observa con atención al que la elige. No está vacío, está cerrado, y lo cerrado no se deja invadir. La multitud percibe eso como una afrenta. ¿Cómo alguien puede no necesitar lo que a ellos los mantiene en pie? El rechazo es una confesión colectiva, revela dependencia, fragilidad, hambre de reflejo. El solitario no ataca, no critica, no se opone, simplemente existe sin pedir, y eso basta para ser señalado. Al final, no lo rechazan por estar solo, lo rechazan porque demuestra que no es obligatorio vivir atado, y esa posibilidad, una vez vista, no se puede desver. El rechazo al hombre solo no nace cuando se le observa de lejos, sino cuando se le imagina de cerca. La gente no teme su aislamiento, teme la posibilidad de que sea suficiente. Porque si él no necesita a nadie para sostenerse, entonces la dependencia deja de ser virtud y se vuelve evidencia de debilidad. El hombre que elige estar solo no ofrece intercambio emocional, no entra en juegos de validación, no confirma identidades ajenas, y eso desestabiliza. La mayoría de las relaciones humanas no se construyen sobre verdad, sino sobre compensación. Te necesito para no mirarme, me necesitas para no caer. El solitario rompe ese equilibrio frágil. Jung habría dicho que este rechazo es proyección pura. El hombre solo encarna la sombra del colectivo, independencia psíquica, autosuficiencia interior, separación del consenso. Todo aquello que el grupo reprime para sobrevivir como grupo. Por eso no se le ataca con argumentos, sino con etiquetas. Raro, frío, antisocial. Palabras que tranquilizan al que las pronuncia. Schopenhauer fue más cruel. Para él la sociabilidad excesiva no es virtud, sino síntoma. El hombre incapaz de soportarse busca ruido. El incapaz de pensar, conversación. El incapaz de profundidad, multitud. El solitario, en cambio, no huye, se queda. Y quien se queda frente a sí mismo deja de ser manejable. Por eso el sistema no confía en él. No se sabe qué desea, no se sabe qué teme. No responde a incentivos comunes, no compra promesas de pertenencia, no obedece por miedo al abandono. El hombre solo no puede ser chantajeado con exclusión, ya está fuera. Y eso lo vuelve impredecible.
El rechazo social es una forma de castigo preventivo, no por lo que el solitario hace, sino por lo que podría representar: una grieta, un ejemplo silencioso, una demostración de que la vida no exige audiencia, que el valor no nace del eco. La ironía es que no busca superioridad, no predica, no se retira para ser especial, simplemente no negocia su centro. Pero en una cultura donde todo es negociación emocional, quien no participa parece hostil. Al final, la soledad elegida no es un ataque contra los otros, es una renuncia. Y las renuncias son imperdonables para quienes viven de concesiones, porque cada hombre que no necesita al grupo debilita la ilusión de que el grupo es necesario, y esa ilusión, más que cualquier ley, sostiene el orden. El hombre solo no es peligroso por su fuerza, sino por su silencio. No explica su elección, no la justifica. Y en una cultura que exige confesión constante, el silencio se interpreta como desafío. La sociedad tolera la diferencia solo cuando puede ser narrada. El solitario no narra, vive, y esa opacidad genera ansiedad, porque lo que no se entiende no se puede clasificar, y lo que no se clasifica no se controla. Jung sabía que el grupo necesita símbolos claros, roles, máscaras. El hombre solo rehúsa portar una. No juega a ser el amigo funcional, el colega predecible, el compañero disponible. Su identidad no es negociable, y eso lo vuelve invisible para algunos y ofensivo para otros. El rechazo se intensifica cuando se descubre que no está solo por resentimiento. No fue expulsado, se fue. Esa diferencia lo cambia todo. El excluido aún depende del juicio ajeno. El que se retira lo invalida. No discute el sistema, lo deja atrás, y ningún sistema perdona eso. Schopenhauer diría que el hombre solo ha reducido sus necesidades, y quien reduce sus necesidades reduce su vulnerabilidad. El que necesita poco no puede ser presionado con mucho. El mercado no lo seduce, la opinión no lo gobierna, la multitud no lo arrastra. Esa libertad no es heroica, es insoportable para quien no la tiene. Por eso se le acusa de frialdad, de egoísmo, de falta de humanidad, no porque carezca de vínculos, sino porque no los ofrece como moneda. El solitario no intercambia afecto por pertenencia, no da calor para recibir permiso de existir. El rechazo también nace del miedo a la imitación, porque si uno puede vivir sin la constante aprobación del grupo, entonces otros podrían preguntarse por qué siguen atados. Y esa pregunta es subversiva. No necesita respuesta, solo necesita aparecer. El hombre solo no promete felicidad, no vende plenitud, no ofrece comunidad alternativa. Su sola existencia es suficiente para incomodar, porque demuestra que muchas alianzas no nacen del amor, sino del pánico a quedarse a solas con uno mismo. Al final, el rechazo no busca corregirlo, busca proteger a los demás de la idea que encarna, que quizá no todos necesitan ser vistos, que quizá el ruido no es vida, que quizá la soledad no es castigo, sino consecuencia de haber dejado de mentirse. Y esa posibilidad, una vez intuida, no se puede enterrar del todo. El rechazo alcanza su forma más densa cuando el hombre solo deja de reaccionar. Mientras discute, aún pertenece. Mientras se defiende, sigue dentro del campo. Pero cuando ya no responde, cuando no corrige la imagen que otros fabrican de él, se vuelve intolerable. La sociedad acepta al disidente ruidoso. Lo puede debatir. Al solitario silencioso no. Porque no ofrece fricción. No hay conflicto que lo devuelva al juego. Su indiferencia es una retirada definitiva, y eso se vive como traición. Jung entendía que el grupo necesita resistencia para reafirmarse. El que no resiste, sino que se sustrae, rompe la dinámica. El hombre solo no lucha contra la norma, simplemente no la reconoce como centro. Su eje está en otra parte, invisible,
inaccesible. Ahí aparece el gesto más agresivo del rechazo, la patologización. Se dice que algo le falta, que huye, que está dañado, no para entenderlo, sino para neutralizar lo que representa. Si su elección se convierte en síntoma, deja de ser opción, y la opción es lo peligroso. Schopenhauer habría sonreído ante esta reacción. Para él, el hombre que soporta la soledad ha desarrollado una riqueza interior que vuelve superfluo el ruido externo, y lo superfluo siempre provoca resentimiento, porque expone cuánto de lo propio es solo relleno. El rechazo no busca diálogo, busca reintegración forzada o expulsión simbólica. O vuelves al intercambio constante de gestos, palabras y concesiones, o quedas marcado. El solitario acepta la marca, y esa aceptación desconcierta más que cualquier desafío. No es admirado porque no se ofrece como modelo, no es odiado abiertamente porque no ataca. Queda en una zona incómoda, la del hombre que no pide, y quien no pide rompe la jerarquía invisible del dar y recibir. El grupo vive de deudas emocionales. El solitario no contrae ninguna, no debe explicaciones, no debe gratitud, no debe presencia. Esa independencia no es celebrada, es castigada con distancia, rumores, sospecha. Al final, el rechazo no logra su objetivo, no lo corrige, no lo devuelve. Solo confirma algo que el hombre solo ya sabe, que la mayoría no teme la soledad, sino la idea de que pueda ser habitable. Y cuando alguien demuestra que lo es, el mundo hace lo único que puede hacer, apartar la mirada. El rechazo termina revelando su núcleo cuando el hombre solo ya no intenta ser comprendido, no porque haya fracasado, sino porque ha dejado de considerar la comprensión ajena como necesaria. En ese punto, la distancia se vuelve irreversible. La sociedad puede tolerar al incomprendido que insiste, al que explica, aclara, ajusta su forma para encajar. Pero el que no vuelve sobre sí mismo, el que no traduce su elección, queda fuera del lenguaje común. Y lo que queda fuera del lenguaje se percibe como amenaza. Jung diría que ese hombre ha retirado su libido psíquica del colectivo. No la invierte en símbolos compartidos, en rituales sociales, en validaciones mutuas. Su energía no circula, se repliega, y el grupo siente esa retirada como una pérdida que debe castigarse, aunque no sepa nombrarla. Schopenhauer fue aún más directo. Cuanto más autosuficiente es un hombre, menos necesita agradar. Y cuanto menos necesita agradar, menos controlable resulta. El rechazo es el último intento de control. No busca acercarlo, sino recordarle el precio de no participar. Pero el hombre solo ya ha pagado ese precio. No espera pertenecer. No espera ser invitado. No espera ser recordado. Su vida no se organiza alrededor del acceso, sino de la coherencia. Y esa coherencia no admite concesiones tardías. Aquí ocurre el giro final. El rechazo pierde eficacia, porque solo hiere a quien aún necesita. El hombre que eligió estar solo ya atravesó esa dependencia. No se protege, no se endurece. Simplemente no está disponible para el chantaje emocional. La multitud interpreta esto como frialdad final, como cierre definitivo, y en cierto modo lo es. No porque el solitario desprecia a los otros, sino porque dejó de esperar algo de ellos. No espera permiso, no espera reconocimiento, no espera absolución. El rechazo entonces se disuelve en indiferencia mutua. El grupo sigue, el hombre solo sigue. No hay reconciliación, tampoco hay tragedia, solo separación de trayectorias. Y queda una verdad que nadie dice en voz alta. El hombre que elige estar solo no provoca rechazo por lo que pierde, sino por lo que demuestra. Que la vida puede sostenerse sin la constante negociación de uno mismo. Que no todo vínculo es necesario. Que no toda cercanía es virtud. Esa idea no se combate con argumentos, se combate apartando al que la encarna. Pero incluso apartado, permanece.
silencioso, íntegro y suficiente. Eso es lo que no se perdona. El rechazo se vuelve casi invisible en esta fase. Ya no hay confrontación ni juicios abiertos, solo ausencia. El hombre solo deja de ser tema. Y eso es el último gesto de la multitud. Borrar aquello que no pudo domesticar. No se le combate porque ya no se le alcanza. No se le critica porque ya no responde. El silencio que antes incomodaba ahora es devuelto como vacío, pero no es castigo, es rendición. Jung habría visto aquí el cierre del proceso. El individuo que ha completado una separación suficiente del inconsciente colectivo deja de generar fricción. Ya no activa sombras ajenas. Ya no provoca defensas. Simplemente queda fuera del circuito simbólico. No pertenece, tampoco excluye. Está en otro eje. Schopenhauer habría asentido con frialdad. Para él, la verdadera distancia no es física, sino metafísica. El hombre solo ya no vive en el mismo plano de expectativas. No espera comprensión, compañía, reconocimiento ni reparación. Y cuando no hay expectativa, no hay herida posible. El rechazo social pierde sentido porque solo funciona donde hay deseo de pertenencia. Donde ese deseo muere, el mecanismo se queda sin objeto. La multitud sigue rechazando, pero ya no sabe a quién. El solitario ya no ocupa el lugar del otro. Se ha vuelto irrelevante para el juego. Aquí aparece la paradoja final. El hombre que eligió estar solo termina siendo el único que no necesita justificar su vida. No porque tenga respuestas, sino porque dejó de formular preguntas que exigían aprobación externa. No es feliz, no es infeliz, es opaco a esas categorías. Vive sin relato compartido, sin testigos necesarios, sin público. Y eso, para una sociedad obsesionada con la visibilidad, es casi una forma de desaparición, pero no es desaparición. Es retiro consciente, no huida, no derrota, simplemente cierre. El rechazo ya no lo persigue, porque el rechazo siempre llega tarde a quien dejó de correr hacia los demás. Y queda una última incomodidad, difícil de nombrar. El hombre solo no pide ser seguido, pero deja una estela, una sospecha silenciosa. La idea de que quizá muchas vidas no fracasan por falta de compañía, sino por exceso de concesiones. Esa idea no grita, no convence, no se difunde. Solo queda ahí, como una grieta, esperando a quien ya esté cansado de negociar su centro. El último rechazo no viene de los otros. Viene del momento en que el hombre solo entiende que ya no está reaccionando a nada. No se opone. No se distancia, no se protege, simplemente no gira la cabeza. Aquí la soledad deja de ser elección y se vuelve estado, no como encierro, sino como forma de estar en el mundo sin fricción innecesaria. El hombre solo ya no se define frente a la multitud, tampoco contra ella. La multitud deja de ser referencia, eso es lo que nadie tolera del todo. Que alguien salga del eje sin declararse enemigo, sin pedir absolución, sin buscar reemplazo. El hombre solo no construye una nueva tribu, no predica otra moral, no ofrece pertenencia alternativa, no compite por almas. Jung habría reconocido este punto como individuación consumada, no integración social, sino separación suficiente. El individuo ya no necesita verse reflejado para existir, y cuando no hay necesidad de espejo, el mundo pierde poder. Schopenhauer lo diría sin rodeos. El hombre que ha reducido su dependencia ha reducido su sufrimiento, no porque haya ganado algo, sino porque ha dejado de exponerse a lo que lo desgasta. La soledad no lo eleva, lo simplifica. El rechazo ya no tiene dónde caer, no hay herida que activar, no hay orgullo que humillar, no hay identidad social que amenazar.
El hombre solo no se defiende porque no está siendo atacado. Está fuera del alcance. Y entonces ocurre lo más inquietante. El rechazo se transforma en irrelevancia, no como castigo, sino como consecuencia. El solitario deja de ser útil como ejemplo negativo. Ya no sirve para advertir, ya no sirve para señalar, ya no sirve para ordenar al grupo. Queda solo una presencia residual. Un hombre que vive sin explicar su forma, sin justificar su distancia, sin corregir malentendidos. Y eso, aunque nadie lo admita, altera algo en el fondo de quienes lo cruzan, porque su existencia plantea una pregunta que no se puede responder en voz alta. ¿Y si no todo vínculo es profundidad? ¿Y si no toda cercanía es verdad? ¿Y si no toda soledad es pérdida? El hombre solo no responde, nunca lo hizo, y precisamente por eso, la pregunta permanece.